Muy bien. Bueno, entonces, nos quedan, además de esta clase, el 10, el 17 y el 24. El 17 yo tengo un inconveniente y no voy a poder estar en el encuentro, entonces vamos a, la semana que viene, tomar la clase de 19 a 20:30 para completar esa hora de trabajo. El 17 no tendríamos encuentro y nos volvemos a ver el 24 también de 19 a 20:30. Aunque es feriado, vamos a mantener el encuentro para poder dar cierre en el tiempo que tenemos para las clases. Eso en referencia a los encuentros. El día 24 vamos a tener una persona invitada porque esta última unidad vamos a trabajar sobre las instituciones formales. La idea es que podamos revisar y reflexionar los espacios formales de educación, un poco mirando el ejercicio pastoral en los equipos pastorales dentro de las instituciones educativas, dentro de las capellanías educativas o dentro de los equipos de orientación cristiana dentro de instituciones. Un poco venimos conversando sobre cómo pensar la educación como una herramienta para la misión en los espacios de la iglesia, en entender el contexto, nuestras propuestas de enseñanza. Miramos en la segunda unidad un poco las intervenciones vinculadas a las nuevas subjetividades, a los nuevos contextos digitales, a las narrativas transmedias. Miramos el valor o tratamos de poner en foco el valor de la pregunta, del discurso, la preocupación por la reflexión. Trabajamos sobre eso la semana pasada, hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a mirar entonces ahora los espacios formales en los que podríamos desarrollar ejercicios que tienen que ver con instituciones que no son la iglesia, pero están vinculadas o son parte de la iglesia, donde la perspectiva de quienes forman parte de esas instituciones, tanto docentes como estudiantes, no necesariamente se vinculan a una iglesia, sino con la intención y la formación de recibir esa formación religiosa, pero sí eligen instituciones educativas vinculadas a iglesias porque algo tienen, algo pasa acá, dicen a veces las familias. Entonces, yo invité a Inés Simeone, que algunos de ustedes seguramente puede conocer, algunos no, que ha desarrollado la actividad de la capellanía y ha acompañado instituciones educativas desde distintos roles y siempre es una mirada bien interesante el ver cómo pensar esos espacios, cómo posicionarse frente a los requerimientos que la pastoral educativa nos propone o que esas instancias nos ofrecen. Así que ella va a estar el 24, le voy a pedir que venga a las 19, de 19 a 20, y luego nos extendemos esa media hora más para ir cerrando todo lo necesario. Y por último, el trabajo práctico, la consigna del trabajo práctico ya está visible y disponible en el aula virtual para que la vayan viendo, para que la vayan pensando. La idea sería que luego de nuestro último encuentro y cuando ya vienen trabajando en la consigna, fijemos un día que seguramente lo haremos el mismo 24, si lo hacemos a la semana siguiente o después. Un día en el que primero ustedes entreguen el trabajo práctico final, que puede ser individual o grupal, y luego nos volvamos a encontrar para hacer una defensa de ese trabajo, que puede ser individual o grupal, grupos pequeños, que todos puedan discutir, intervenir en esa elaboración. em, pero si es grupal, tienen que tener una presentación de una reflexión personal que complete el desarrollo de ese trabajo grupal que se va a presentar. Entonces nos quedan 2 días en los que les anticipo la consigna porque así ustedes ya pueden ir pensando la consigna, empezando a mirar ese trabajo y tenemos
dos encuentros posibles para revisar el contenido, si hay dudas, preguntas y bueno, ir avanzando con la lectura. La última semana no hay una actividad, efectivamente, como señalamos, porque la idea es que ya se pongan de lleno en el trabajo final y que tengan posibilidad de ponerse al día si les quedaron algunas lecturas sin hacer, que lo puedan organizar y trabajar. No sé si hay alguna pregunta sobre eso, comentario o lo que fuera. Bien, entonces estamos de acuerdo, nos manejaríamos ahí, así para el 10 y el 24. Bien, entonces estamos empezando una nueva unidad, como les decía, poniendo un poco el foco en otros espacios que no son exactamente lo mismo que lo que ocurre en las instituciones religiosas o en la escuela dominical o en la actividad de jóvenes, donde la idea dentro de la actividad, como parte de la actividad de la iglesia, tiene cierta característica, sino el poder empezar a mirar otro aspecto que también tiene que ver con la misión de nuestra iglesia y que tiene que ver con los espacios que muchas iglesias tienen, que son las instituciones educativas o espacios más formales de trabajo, y el ejercicio de la capellanía o de los equipos pastorales tienen ciertas características que es interesante poder pensar. La diferencia entre capellanía y equipos pastorales, seguramente Inés eso lo va a trabajar particularmente, pero que tiene que ver con esta posibilidad de insertarnos en espacios que no son una iglesia, pero que están vinculadas, pero que tiene una población más grande, que busca algo en esas instituciones educativas que se valoran porque hay más cuidado, hay una perspectiva, hay algo distinto acá, no saben bien cómo definirlo, pero no necesariamente forman parte de nuestras comunidades religiosas y son espacios en los que nosotros podemos transmitir el mensaje, dar un seguimiento, acompañar a las familias, entender esas instituciones como y esos espacios como espacios de misión. Y esa es un poco la perspectiva del trabajo. Por eso la selección de los materiales de estas semanas tienen que ver un poco con estas situaciones a mirar. A mí me gustaría cerrar un poco lo que trabajamos en la clase pasada y que tiene que ver con ir cerrando algunos conceptos sobre lo que vimos. em, en la semana pasada. En el aula virtual, si entraron en esta unidad, yo empecé con esta escultura que me parece bastante interesante. Se llama Together, se llama Juntos esta escultura, ¿no? Y me parece bastante provocadora para poder pensar en estos espacios que forman parte pero que no son exactamente la iglesia, y nosotros venimos tratando de reflexionar sobre cómo posicionarnos frente a los espacios de formación que en la iglesia abrimos, incluso en el mensaje, en los espacios de predicación, incluso en los lugares en los que sistemáticamente nos encontramos, ¿no? La reflexión sobre el poder pensar cómo gestionamos estas situaciones de formación, bueno, nos provocan un poco hacia esto, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les provoca esta escultura? A mí Parece una me fuerza. provoca algo lindo, como que nadie puede Mezcla, estar afuera, como algo una mezcla. integral. Algo, a ver, pero se nos mezcló un poco. Una mezcla, dice ahí una voz que no sé bien. Jero. Muy bien, Jero, una mezcla. Y Sandra decía algo que se me perdió. No, yo decía que primero que la imagen me transmite algo lindo, me transmite como algo como de Ujú. contención, de cuidado, de protección. Bien, o sea, hay una mezcla y hay algo de cuidado, de protección, algo lindo. ¿Qué más? Yo decía que veo siento más que veo, porque ver, no sé, hasta parece una flor, pero
Es como una fuerza centrífuga, ¿no? Algo que viene de afuera y tira para adentro, pero tiene mucho movimiento, una imagen con mucho movimiento. Sí, ¿algo más? Sí, a mí me llama la atención, por un lado, el contacto de las diferentes manos, pero además que no generan un espacio cerrado. Si bien están unidas y ese contacto permite una determinada fuerza y una comunión entre quienes entrelazan o tocan las manos, no queda circunscrito a solamente esas manos. El círculo del centro es como que da espacio a algo más o a que se puedan eventualmente sumar más manos, porque uno lo ve así y vos decís, ahí no puedo meter otra mano, no hay forma. Pero ese espacio abierto da la posibilidad de que uno pueda quizás poner la mano desde otro lugar o desde otro espacio. ¿Algo más? Yo veo como que está todo encajando, Ujú. ¿no? Esas manos se están encajando, ¿no? Bien. ¿Qué más? Saben que yo siempre busco las imágenes y me provocan cosas y después cuando las presento en las clases son otra, porque con todo lo que ustedes dijeron, ahora veo otras cosas. Y estaba pensando cómo estas manos tampoco están atrapadas, ¿no? Son manos que están encajando, son manos que se están cuidando, que se apoyan, que están mezcladas, pero no hay ninguna que tenga que estar ahí porque no puede salir. Y también hay espacio para que entren otras manos, ¿no? Es como que se enriquece bastante ese movimiento y me parece que la idea de movimiento también tiene una potencia importante. Yo la traje pensando en cómo mirar las instituciones educativas, cómo mirar los espacios formales en el medio de todo lo que venimos diciendo. Yo creo que ustedes ya describieron casi lo que pasaría o deberíamos tratar de ofrecer en esos espacios de formación, ¿no? En los que tanto en una escuela como en una iglesia, como espacios de formación, deberíamos poder generar algo lindo en el que la gente se sienta cuidada, sienta que encaje, sienta que la mezcla nos ayuda, nos enriquece, sienta que podemos tener siempre espacio para alguien más, pero que nadie está obligado a quedarse, ¿no? De alguna manera es un poco todo lo que ustedes dijeron, es parte de lo que uno espera poder provocar en los espacios de formación, en los espacios de la iglesia y también en las instituciones educativas o en los espacios que tienen que ver con instituciones religiosas como las nuestras, ¿no? Em, con lo cual... También el hecho de pensar en las narrativas, también el hecho de pensar en los contextos en los que nos encontramos, el poder generar espacios que tengan estas características son un desafío importante y muchas veces la mirada de lo que puede ofrecernos la educación, la mirada de lo que pueden ofrecernos espacios de formación, pueden enriquecer esa tarea. El movimiento, el acompañar, el cuidar, el dar espacio al otro, el hacer que otro encaje, que se sienta potenciado, que se sienta incluido, que pueda entrar y salir, que tenga todas estas, son como los objetivos que en las instituciones educativas y en las iglesias nos formulamos de alguna manera, a veces implícitamente, a veces más explícito, pero tiene que ver con eso. En el audio Mariela se preguntaba un poco cómo pensamos o cómo generamos en esas instituciones, en esos espacios de formación, cómo damos espacio a los otros, ¿no? Cómo integramos. Parte de esto se va entrelazando en lo que los contenidos nos ofrecen y que tienen que ver con cómo presentamos la formación a los otros.
No llegamos a ver esto en el encuentro pasado, pero ya es un texto que vi que ustedes leyeron. De hecho, Mariela hace referencia a ese juego pleno y me parecía bien interesante dedicar unos minutitos a pensar en esto, ¿no? Porque venimos pensando en narrativas, en transnarrativas, en cómo problematizar nuestras propuestas de enseñanza, nuestras propuestas formativas, en qué lugar tienen las preguntas que formulamos aún en esas instancias más dirigidas en términos de, bueno, una predicación, también las preguntas ahí ocupan un lugar fundamental, que tienen que ver con provocar al otro, con dejar pensando, con generar una perspectiva de otro tipo, ¿no? Y Perkins dice, bueno, si nosotros pensamos en jugar el juego completo, si nosotros mostramos con más claridad cuál es ese contenido, qué es lo que buscamos, empieza a tener un poco más de sentido lo que señalamos. Él dice, cuando nosotros miramos el juego completo, tenemos que por lo menos ofrecer una idea más general del contenido, no verlo parcializado, no verlo tan desde arriba que quede totalmente perdido, sino que podamos entender que aquellas partes sobre las que trabajamos tienen que ver con trabajar esas partes difíciles, pero no me haga perder de vista el objetivo general. Y una cosa que a mí me parece muy potente de lo que Perkins dice cuando habla de esos 7 principios, es el que deberíamos, quienes estamos en espacios de formación, hacer que valga la pena jugar el juego, hacer que al otro le resulte interesante estar ahí, provocar para que tenga sentido, ¿no? Eso que pasa ahí no se puede recuperar si se lo pierde. Y eso es algo interesante para poder pensar en a mí me preocupa un poco cuando tenemos instancias educativas o instancias de la iglesia donde no logramos convocar al otro y hacerlo sentir que vale la pena estar participando de ese lugar, ¿no? Esta cosa de que no sienta que en cualquier otro lugar o momento puede construir o reconstruir ese contenido, sino que puede y que si no está ahí se lo pierde. Mariana Maggio, que es autora de uno de los materiales que ustedes tienen disponible, que habla de las capacidades para el siglo XXI, en su material, en algunos materiales previos, habla de una didáctica en vivo. Y pensando en el contexto o en conocer los contextos en los que trabajamos, ella, y más ahora que además tenemos la inteligencia artificial, donde cualquier información, cualquier contenido, cualquier cosa puede encontrarse inmediatamente, casi inmediatamente, se preguntaba hace un tiempo, cuando ella genera un poco este concepto de la didáctica en vivo, ¿qué cosas consumimos hoy en vivo analizando los medios masivos de comunicación? Nosotros iniciamos, no sé si ustedes recuerdan, las primeras clases tratando de entender este contexto, qué es lo que generan las redes sociales, hablamos de mirar cómo la tecnología define una cantidad de cosas y ella analizando eso decía, bueno, hoy casi nadie mira la televisión, por ejemplo, ¿no? Porque la mayoría está mirando las redes o puede seleccionar con el on demand, ¿no? Que yo veo lo que quiero, cuando quiero, dónde quiero, porque además todos tenemos algún teléfono, algún dispositivo. Entonces yo miro lo que quiero, cuando quiero, donde quiero. ¿Qué sentido tiene entonces lo que vemos todos en vivo en un momento determinado? Ella dice, bueno, hoy lo único que se mira en vivo en los medios de comunicación tiene que ver tal vez con los noticieros, ¿no? Cuando uno ve lo que está pasando en el momento que está aconteciendo. Entonces tiene sentido verlo allí. A quienes nos gusta el deporte decimos, bueno, ver un partido de fútbol en vivo tiene sentido, porque si lo veo después ya o ya sé el resultado o perdí ese interés, tal vez miro la estrategia, pero tiene sentido verlo en vivo porque comparto en el momento lo que está aconteciendo. Entonces ella dice, bueno, si nosotros tenemos un consumo cultural de este tipo,
¿Qué pasa en las aulas? Que tenemos que tener a 30 chicos a la misma vez, en el mismo momento, interesados en el mismo contenido, en el mismo tiempo de resolución y tratando de prestar atención a un concepto. Entonces ella dice, bueno, lo único que tendría sentido que acontezca en un espacio de encuentro de ese tipo es que valga la pena estar en esa clase, que valga la pena el estar en vivo en ese momento, porque si alguien no está ahí, se pierde algo que no se puede recuperar. ¿No? Por eso ella habla de una didáctica en vivo, una didáctica que haga que tenga sentido que nos encontremos en ese espacio a compartir ese contenido, ese espacio que tiene que ver con la mirada, con el encuentro, con el contenido, de tal manera que si me lo pierdo no es lo mismo. Yo en general no grabo las clases porque, primero porque está estudiado que no se ven demasiado las clases, que la gente no vuelve a mirarlas o dura muy poco mirando las clases. Pero segundo porque una cosa es lo que pasa en el intercambio, en ese momento de encuentro, y otra es lo que eso significa para quienes no participan de ese encuentro, ¿no? Pero es una buena pregunta esto de la didáctica en vivo de Mariana como espacio de pensar un intercambio con estudiantes, con un grupo de chicos, no importa la edad que tenga, un grupo de personas que sientan que valga la pena estar ahí. ¿Qué pasa en nuestros cultos? ¿Qué pasa con nuestros mensajes? ¿Qué pasa con los espacios de formación más formales? Los espacios de oración, de encuentro, estudios bíblicos, escuela dominical o la escuela, en las que también tenemos espacios como orientación cristiana y no tenemos a chicos que van especialmente a recibir ese contenido, sino que hay que provocar ese interés, ayudarlos a que se interesen, a que vean el valor, el sentido de eso que les estamos ofreciendo. Me parece interesante pensar también esos conceptos que nosotros miramos como didactas o como docentes en nuestros espacios de formación y qué pasa cuando miramos esta perspectiva de la educación como un espacio de encuentro con el otro, pero el otro tiene que sentir que vale la pena que estar ahí, que es un espacio que no se puede perder porque hay algo que pasa que le permite aprender, le permite crecer, le permite comprender y apropiarse de lo que está pasando, ¿no? Perkins habla también de la idea de jugar de visitante como esta idea de, bueno, las canchas son todas distintas cuando yo me acomodo a jugar en un lugar, ir a una cancha que puede ser un poco distinta, que tiene el público más cerca, que tiene esta idea de sentir que salgo del espacio en el que conozco y que pongo a prueba mi conocimiento, lo pongo en juego en una situación concreta, en la resolución de un problema, en una situación particular. Y esta idea de poder descubrir qué es esta mirada de los supuestos, lo que está atravesado por los contenidos que nosotros estamos dando, ¿no? Esta idea de mirar un poco más allá. Perkins juega con la idea del entrenador que ayuda al equipo a entender la estrategia del otro equipo. Yo quiero contarles, yo juego al fútbol y mi entrenador nos hace ver los partidos que nos grabamos, los nuestros y los de las contrincantes, porque así ya sabemos qué estrategia, cómo pararnos, a quién hay que marcar, cómo nos ubicamos. Entonces, eso que Perkins describe, por supuesto, con otro deporte, él lo analiza con el béisbol, pero si a uno le gusta un deporte, el poder pensar ese lugar del entrenador que ayuda a mirar la estrategia, a pensar cómo nos paramos, si la rotación, posicionamiento que habíamos elegido es la estrategia que sirve para este partido o tenemos que hacer otra cosa, cuándo tenemos que jugar de una manera o de otra. Y esto vinculado a la idea de aprender del propio equipo. Y cuando uno piensa en espacios de formación y sobre todo dentro de la iglesia, armar equipos resulta complejo, resulta difícil y sobre todo, tal vez en esta similitud de la que venimos hablando de que la tarea de un docente y de el ejercicio pastoral tienen mucho en común, tiene que ver con que el trabajo del docente suele ser bastante solitario, ¿no? Porque finalmente cierra la puerta y el docente está
casi siempre solo con sus 20, 30 estudiantes. Entonces, la idea de equipo del docente pasa por otro lado, pasa por el vincularse con otros docentes, por el poder pensarlo antes, por el pensar qué lugar ocupa en esa institución particular. Lo mismo uno podría pensar en ese rol pastoral donde finalmente está solo con su iglesia. ¿Quién lo acompaña? ¿Quién tiene que estar? Tal vez esa posibilidad de que pensemos en la construcción de equipos que ayuden a compartir la tarea resulta fundamental también para el propio aprendizaje, ¿no? Y Perkins finalmente dice que esto implica aprender el juego del aprender, la posibilidad de estar abiertos permanentemente a poder aprender con otros, aprender y desaprender para poder generar nuevos aprendizajes, ¿no? Y ahí él toma estos 7 principios un poco con la idea de poder pensar en la comprensión, en no quedarse en un enfoque mimético, en una idea de repetición, sino de ponerle la posibilidad de pensamiento, la posibilidad de apropiación de esos contenidos desde otros espacios. Bueno, y para cerrar esto, de alguna manera, pensando en la idea de la comprensión de Perkins y de cómo mirar nuestras mediaciones, porque esto es un poco la posibilidad o el desafío que les planteo tomando estos conceptos, es cuando aprendemos mejor, quienes aprendemos cuando alguien es protagonista de ese proceso de aprendizaje. No solo cuando es activo, no cuando hace muchas cosas. Hacer mucha ejercitación no necesariamente es ser protagonista. Cuando yo solo aplico, repito, sin pensamiento, sin reflexión, sin parar un poco para volver a mirar. Hablamos entonces de habilidades metacognitivas, ¿no? Para los docentes esto cuesta bastante poder entenderlo. No solamente tengo que ayudar al otro a aprender, sino a parar y mirar un poco y analizar y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Y eso es la metacognición, ¿no? El mirar el aprendizaje no con el contenido, sino mirar el proceso del propio aprendizaje y ayudarlo a desarrollar habilidades metacognitivas que son las que me van a permitir seguir aprendiendo o poder pensar en el aprendizaje desde otro lugar. Aprendemos mejor cuando tenemos opciones para elegir, cuando no está tan cerrado el contenido, sino que tenemos una opción para tomar decisiones sobre qué, cómo, cuándo, con quién, cómo intervenir, qué decisiones tomar, qué tiempo nos ofrecemos para trabajar. Cuando el estudiante o la persona que aprende recibe una propuesta desafiante, pero que tiene sentido. Desafiante, no es muy fácil, no es muy difícil, pero implica un desafío con el que yo me puedo enfrentar, con el que puedo trabajar y que tiene sentido para mí, que voy trabajando un poco superando lo que dijimos en el encuentro pasado de el conocimiento frágil, el ir más allá, el generar un conocimiento que no sea débil, que no se destruya, sino que sea un conocimiento que me permita actuar, operar en el mundo, comprender. Cuando tiene claro qué se espera de él, cuando podemos compartir objetivos, cuando podemos decir qué es lo que nos proponemos, qué es lo que queremos hacer y cuando se establecen vínculos fuertes entre docentes y estudiantes, ¿no? Elementos que nos ayudan a pensar si estamos hablando si estamos hablando de enriquecer nuestras propuestas, si estamos hablando de la posibilidad de pensar en nuestras intervenciones, un poco mirar en estas cuestiones nos ayudan a poder revisar o repensar nuestros espacios. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto de esto que sintetiza un poco o cierra lo que vimos de Perkin, que hablamos de conocimiento frágil la semana pasada, estos principios un poco para pensar desde dónde mirar esta perspectiva que tiene que ver con la formación y que tiene que ver con
la posibilidad de pensarnos en espacios que además, en lo que ustedes tienen, materiales que tienen para leer hoy, el primer material tiene que ver con la escuela heterogénea, la posibilidad de pensar en la heterogeneidad con la que nos enfrentamos en espacios en donde aún parece, donde da la impresión que tenemos a chicos o personas de las mismas características, pero la heterogeneidad es permanente y sobre eso también tenemos que operar, ¿no? ¿Algún comentario? Hay un libro que está buenísimo que se llama Dar clase con la boca cerrada, porque el especialista lo que dice es que los docentes, cuando nos pasa esto, que no intervienen los alumnos, nos adelantamos a dar la respuesta. Y entonces todo el libro trabaja de pensar, trata de trabajar y hacer pensar a los docentes en esto de lo que implica hacer una pregunta, de la que hablamos en algunos encuentros anteriores, y dar tiempo para que el otro piense. Dar la posibilidad de que frente a eso que estamos diciendo, esa pregunta o ese comentario llegue a tiempo a quien tiene que decirlo y no nos pongamos ansiosos a cubrir el espacio. Así que voy a tratar de dar unos minutos más con la boca cerrada. Bueno, Yo no voy a algunos. contestar eso, no, pero digo, me Ah, quedé pensando en esto que vos decías y en realidad pasa también no solo a nivel docente, está muy bueno esto de engancharlo, pensándolo también desde el lado de la fe, porque en las comunidades de fe pasa también, sea en los momentos en los que haces una reflexión compartida, cuando estás trabajando de repente en un estudio bíblico o con chicos en de repente escuela dominical, o sea, se hacen preguntas pero en realidad lo que querés es que te respondan rápido, no das el tiempo y se da por otro lado que el silencio incomoda a la persona e incomoda a la comunidad. Eso lo haces re común cuando vos decís, vamos a tomarnos un momento de silencio, no sé, para reflexionar, para confesar nuestros pecados y después, si vos ese momento de silencio lo haces de 3 minutos, ya empezás a sentir ruido en los bancos. mm. El silencio incomoda y no se toma como un espacio, mira cómo se ríen unos cuantos, pero es una realidad, o sea, el silencio incomoda, porque no estamos acostumbrados, el silencio te lleva a mirar hacia adentro, te lleva a buscar, a pensar, sea en el espacio que sea, vos haces una pregunta y nosotros tenemos que reflexionar en lo que vos estuviste comentando. Pero eso también nos lleva a mirarnos hacia adentro y cuestionarnos con respecto a lo que estamos hablando. Y eso es molesto. Y Por- tiene dos puntas, David. Mira, una es todo esto que vos estás diciendo. Y también para el docente, no es solo la ansiedad. Tiene que ver, no tenemos mucho tiempo para desarrollar algunos conceptos, pero también tiene que ver con el ejercicio del poder. Acabo de preguntar, espero una respuesta. Mm, Y esto también tiene que ver con el oficio del alumno y lo que hemos aprendido en el transcurrir. Cuando el docente pregunta, hay que contestar. ¿No? Esto lo sabemos todos. Y todo, por eso nos ponemos nerviosos cuando no hay una respuesta, porque el deber ser del oficio del alumno es alguien que responda, alguno que a ver si la pegamos, ¿no? Y también los docentes cubrimos ese bache y los que estén, digo, se juegan diferentes cosas. Por eso a mí me gusta plantearlo porque tiene que ver un poco con esta posibilidad de, bueno, hay que empezar a manejar los silencios desde otro lugar y si queremos que el otro piense, pues pensar lleva un tiempo. Porque no es solo la respuesta que uno espera, sino es, no solo que esperamos respuesta, sino que esperamos cierta respuesta. mm. Y Y yo eso te agrego una también cosita más. pesa. En definitiva, también en nuestro rol, seas docente, seas pastor, seas el que sea, también te cuestiona a vos, porque te entras a preguntar si efectivamente la gente está entendiendo lo que estás haciendo y si estás haciendo bien lo que estás haciendo. Que haya una respuesta rápida significa lo que inconscientemente lo estoy haciendo bien. Que haya silencio, vos decís, uy, capaz que no me entendieron y yo creo que di así, la clase magistral
y resulta que en realidad la gente no entendió nada de lo que yo planteé. ¿Ustedes se acuerdan que los primeros materiales que leímos, Jackson hablaba de la incertidumbre? Mm, Eso es también parte de lo que nos pasa en el aula, ¿no? La pregunta me da la certeza de que me prestaron atención, están atentos, dicen lo que yo quiero, me expliqué. Todo eso, toda esa fantasía que nos atraviesa como docentes o como pastores, porque el rol es muy parecido y se esperan ciertas cosas. Nosotros tenemos construido y hay mucho trabajado sobre lo que es el oficio del alumno. Incluso quienes somos docentes, cambiamos de rol, somos alumnos y hasta hacemos las mismas cosas que hacen los chicos, ¿no? No entregamos, decimos algo. A mí me divierte mucho eso porque nos pasa a todos. O sea, me divierte como docente, pero cuando me pongo en el lugar de alumno, repito también como todos esa situación. Y nos pasa. Queremos que el otro piense, generamos esto, pero generar condiciones para que el otro hable, para que eso pueda darse y aprender a manejar el silencio es un ejercicio también difícil. Y nosotros no tenemos demasiado tiempo para trabajarlo, pero hay algo en estos roles que tiene que ver también con el ejercicio del poder y de lo mm, que se espera que cada uno haga en su rol, que también nos es difícil manejar, ¿no? Entonces, el jugar con la idea de dar clase con la boca cerrada no quiere decir que no hable, sino que quiere decir que generemos condiciones para que los otros puedan expresar, puedan disentir, puedan pensar, aún en el silencio. ujú. Bueno, ahora espero que me contesten. Y Yo me quedé tenés una pensando, pregunta, ay, perdón, perdón, Sandra. dale más. No, me había quedado pensando en lo último de cuán importante el tema de generar el vínculo entre el docente y los alumnos, ¿no? Y que es parte de lo que compartí también un poco en el aula. Yo creo que Ujú, es la base, eh, mirando, ¿no es cierto?, en las iglesias, es enfocarnos en la persona. Y desde ahí, bueno, sale toda la enseñanza, ¿no? ujú. Pero creo que eso es lo que debemos estimular. Sí, el vínculo, eso de poder establecer vínculos que hoy está complejo, por eso yo les decía, miremos las nuevas subjetividades que se construyen, porque a veces hay mucha distancia entre nosotros y quienes tenemos enfrente. A veces por edad, a veces por acceso cultural, a veces por pensamiento y a veces porque no sabemos bien cuál es ese contexto, ¿no? Entonces, otro elemento para mirar. Sí, o sea, yo veo hoy muchos docentes como que van al aula porque tienen que ir y es su trabajo, digamos. Pero ya no lo ven como una vocación como uno lo veía antes. Se veía Ujú, más marcado esto. sí. Sí, Y en está esto, difícil el mm, ejercicio docente hoy. no, digo, en esto que hablaba Mariela del vínculo, cuando uno se pone a pensar en las aulas, como generalmente son, también en como suelen ser la mayoría de las comunidades, de las iglesias, los edificios, vos decís, ¿cómo generás el vínculo cuando lo que vos le ves al otro es la nuca? Bueno, claro. Entonces, en definitiva, está bien, capaz que es solamente el vínculo del docente con el alumno que le está viendo la cara, pero me pregunto si no sería importante que el vínculo trascienda la relación alumno-docente, fiel pastor, y no debería generarse un espacio más comunitario que permita que el vínculo no sea solamente de uno a uno, sino más, más integrador, que quizás permita otras reflexiones y otros espacios. Perdón, te interrumpí, Claudia. Perdón. No, 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 está bien, está bien. Tiene que ver un poco con esta posibilidad de pensarlo. Cuando vos decías esto, se me ocurrían las distintas instancias y lo que tiene y lo que tiene que ver con el ir más allá. Y hoy incluso en los espacios formales.
y no sé si en las iglesias también, no está muy cuestionada esto que va un poco más allá. A veces por miradas, digo, por un doble sentido en esto, ¿no? Que en las escuelas estamos perdiendo algunos contactos, algunas formas de vincularnos por las denuncias sobredimensionadas a veces de posibles abusos, de posibles malas intenciones, que también hoy son un contexto en el que no podemos dejar de mirar, ¿no? Donde a veces les pedimos a los docentes que no abracen a los chicos para que no se malentiendan algunas cosas. Y esto nos pone en un lugar en el que ese contacto físico a veces es muy valioso y cercano, y en las iglesias también, ¿no? Un abrazo contenedor, como decíamos en la escultura, en esa cosa de cuidado. Y hoy estamos pidiendo que mejor no lo hagas por las dudas, lo que puede acontecer. Y esto también atraviesa la forma en que construimos la subjetividad del rol docente, del rol pastoral, del rol del alumno, que también nos hace como repensar en qué contexto hoy estamos podemos ir más allá para construir estos equipos, estos espacios de intercambio. Es muy complejo en este contexto pensar algunos lugares que también tiene que ver con el ejercicio de la autoridad, del poder, de la enseñanza. Es como muy compleja ese escenario en el que nos estamos desarrollando. Sandra, vos querías decir algo y te interrumpimos en... No, no, pensando en lo educacional dentro de una institución, no en una, no en una iglesia, cuando hablabas de la heterogeneidad, que muchas veces sucede también, pensando en los colegios cristianos, ¿no? En ese caso, yo trabajo en un colegio metodista, en la heterogeneidad de las diferentes religiones, expresiones de fe. Sí. Bueno, eso de respeto también, pensando en lo que había dicho, como esta pastoral también que ve el aprendizaje, ese aprendizaje que es pleno, que es significativo, pero también desde el respeto, desde la escucha y, y ¿por qué no desde el silencio? Me hiciste también pensar, porque a veces uno va al compartir la clase, muchas veces vamos adelantando respuestas y cuando preguntamos ya no es tan significativo para el chiquilín porque, bueno, ya la gracia ya, la sorpresa ya la contaste, ¿no? Pero pensando más que nada de nosotros como agentes de pastoral educativa, desde las comunidades de fe y también desde instituciones, respeto a lo otro, a lo diverso, en todos los sentidos, ¿no? Ujú. Sí, por ahí, sí. Ahí, Sandra, vos traes dos cosas, ¿no? Una, el valor de la pregunta y el momento, y tal vez la anticipación. El primero formular la pregunta y esperar la respuesta para después poder avanzar sobre eso. O buscar algún objeto como una escultura, un cuadro que anticipa lo que al otro le provoca para después retomar estos contenidos. También son estrategias que me permiten como permitir que los demás se expresen por un lado, ¿no? Eh, Eso. Y por otro lado, el espacio del intercambio como un espacio valorado, donde, bueno, ese espacio puedas, digamos, hay que generar un contexto particular en el que eso pueda acontecer. Y eso también tiene que ver con un esfuerzo de parte de los docentes, ¿no? Para poder mirar estas cuestiones. Entonces, lo que veíamos del valor de la pregunta por un lado como estrategia didáctica y de anticipación, y el lugar de la palabra del otro también como un contenido en esos términos para recuperar. Pensaba en lo que decía, no sé si me escuchan ahí. ¿Sí? Perfecto. Ok. En lo que decías también eso de llamar la atención. Recuerdo que, ay, no sé, a ver, me cambio el lugar. Recuerdo que enseñábamos a los, ¿ahí me escuchan? Porque no tengo mucha señal acá, estoy en el templo. Ahí sí. Sí. Enseñábamos a los maestros de escuela dominical hace años Ahí te perdimos.
Te perdimos, Claudia. eh, eh, todo tenía que decir, bueno, no Está sé si muy ahí me escucha, no quiero entrecortado, demorarme, ¿eh? ¿está ahí? A ver, ahora sí, a ver. Sí, bueno, bárbaro. Decía que siempre enseñábamos a los maestros de escuela dominical que toda la clase y todo lo que hacían tenía que decir desde el primer momento, hoy vamos a tener una experiencia maravillosa. Incluso la postura de ellos, el espacio, el aula, si tenés una posibilidad de un aula, si tenés que acomodar el templo para cambiarlo. Entonces, creo que Mariela hablaba de los vínculos y de la responsabilidad y lo que puede hacer uno como docente, pero también pensar en el espacio. Eso quería comentar, ¿no? Pensar en el lugar donde se desarrolla la enseñanza, que también tiene que ser un lugar que diga, vamos a aprender algo importante, ¿no? Todo. No me quiero explayar porque no tengo mucha señal, pero todo hace, porque un lugar frío, un lugar que no te dice nada, podés hasta armar, no sé, una construcción que lo lleve a las personas a ver lo que querés enseñar. No sé si se me escuchó. Perfecto, perfecto. Y yo le agregaría algo, Claudia, a eso, que además de la construcción que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con los intercambios que proponemos, con el contenido, con dar la palabra, esto que vos decís del espacio y también la actitud del docente, ¿eh? Cuando nosotros nos paramos frente a esa situación, una cosa es que yo de clase diciendo lo importante que es mi materia y los contenidos que estamos viendo, y otra cosa es que diga lo importante que es esto que les estoy transmitiendo y cuánto me apasiona a mí misma este contenido, que puede hacer que para vos sea importante. Esta representación que hace el docente también de su interés, de su entusiasmo, de la pasión, también tiene que ver con esto, ¿no? Cómo transmitimos el aspecto comunicacional, donde si no ponemos todo ese entusiasmo, bueno, esto de que valga la pena estar ahí se hace un poco complicado. Patricia, Perdón, decía enseñar perdón. con el cuerpo, con todo, eso quería agregar. Perdón. Bien. Patricia, Sí, justo estaba escuchando los vínculos, espacio y usted trajo la pasión. Todo eso me hizo recordar que, por decir, bueno, en la Sierra del Perú hay muchos niños que tienen que ir a la escuela y caminar como una hora para llegar a la escuela. Entonces, para los profesores era importante ponerles pasión, ponerles juego y mucho ánimo para que esos niños que se levantan en una temperatura muy alta, ya sea en verano o en invierno, tengan ese ánimo de caminar una hora para el encuentro, ¿no? Y lo interesante es que cuando pedían, o sea, se hizo esta entrevista, muchos se ofrecían a entregarles a esas escuelas que eran como unas cabañitas, ¿no? No tenían piso y se sentaban en el suelo los niños, a llevarles sillas, escritorios, ¿no? Para que estén más tranquilos. Y los profesores no le pedían eso, ¿no? Decía, ellos se sientan en círculo, yo me siento a un lado de ellos, nos comunicamos y no es lo que necesitamos. De repente necesitarían, no sé, un pan caliente o una leche caliente, ¿no? Pero es interesante porque todo esto da a ver a que él, la persona que está comunicando tiene que despertar en unos niños esas ganas de querer ir al encuentro para poder aprender y que sea novedoso, porque ellos caminaban una hora, otros caminaban un poco más en diferentes, y tenían que subir cerro, ¿no? Entonces, para un niño de 7 o 8 años subir el cerro solo y era un lugar de repente, si no era animado, si no les fomentaban el interés, no llegaría, pero llegaban todos los niños. Patricia, te voy a robar esta anécdota y esta descripción para clases porque es muy potente como imagen, ¿no? Porque eh, el esfuerzo que hace el otro por estar en la clase, el esfuerzo que tiene que ver con ocupar ese lugar de alumno,
en ese contexto en el que vos lo describís, donde hay que caminar una hora, hay que subir una sierra, hay que atravesar un espacio en soledad. Pero para los chicos de la ciudad que están llenos de pantallas, con otras atracciones, con otras, también es un desafío convocar esa atención y ver qué le pasa a esos chicos, al que sube y que tiene que caminar, al que está solo con una pantalla, porque es otro tipo de soledad o dificultad, ¿no? Al que está acompañado y entonces decir, este desafío que vos traes es como ponerle carne al concepto que Mariana describía como una didáctica en vivo. Incluso ustedes, ¿no? La idea de, bueno, dejaron sus actividades y tienen que conectarse. Un poco es obligatorio, tienen que cubrir un porcentaje de asistencia, pero después tiene que pasar algo que valga la pena, algo que les deje pensando, una idea, porque... De lo contrario, bueno, solamente la obligación no nos ayuda, ¿no? Ahí hay un libro muy interesante que se llama La enseñanza como arte de representación. Y lo que dicen los autores, las autoras, es que en realidad el docente, comparan al docente con un actor todo el tiempo y la necesidad de llamar la atención de su público. Porque lo que dicen es, por más propaganda que uno haga, por más publicidad que se haga de una obra de teatro, lo único que garantiza que la gente venga es el boca a boca. Es lo que dice el público una vez que sale de eso, de esa obra. Dice, entonces, esa idea de convencer al público de que vale la pena, de que al día siguiente vuelva, es el desafío que tenemos los docentes todos los días. Que vuelvan, pero que vuelvan no porque le pasó lista y no le queda más remedio, que vuelvan porque va a pasar algo, porque voy a decir algo, porque va a pasar algo en ese intercambio, se va a generar algo que justifique que caminen una hora, que justifique que dejen lo que están haciendo, que justifique que se pongan a intercambiar con otros, porque algo pasa que está vivo, que les da un pensamiento y que los enriquece para pensar. Entonces, también es un desafío permanente para los docentes, ¿no? ¿Cómo hacemos para convocar al otro a que esté, a que participe, a que aún el silencio sea un silencio valioso? Que esa incomodidad, que eso que se genera tenga algo que lo atrape. Y ahí hay algo interesante para mí y para algunos especialistas cuando hablamos de educación y de clases, pero me parece que en las iglesias pasa algo parecido que tiene que ver con esto de la pasión. Cuando yo me convenzo que lo que estoy haciendo es valioso para mí y es valioso para otros, es más fácil que pueda convencer al otro de que vuelva, porque ahí va a pasar algo interesante. Cuando pierdo la pasión, esto que Mariela decía, bueno, no sé si hay vocación o es solo un trabajo, bueno, está difícil hoy ese ejercicio, pero a veces lo hacemos tan de rutina que perdemos de vista que poner esa pasión en juego es lo que hace que los otros vuelvan y convencer al público de que vuelva a aparecer en la función siguiente, al día siguiente, la semana siguiente, en la próxima vez que convocamos y miramos, ¿no? Entonces, bueno, un poco poder pensar desde ahí. Los materiales que Profe, tienen... Ah, perdón, Mariela, sí. no, me quedé pensando en esto de lo que decía de los docentes. Me parece también importante el apoyo que puedan recibir también, porque me parece que no en todos los contextos educativos tienen el mismo apoyo para dar este tipo de enseñanza que planteamos acá. Sí, sí, eso Eh, también yo es creo cierto. que muchos quieren, pero no pueden porque la parte directiva que tienen arriba no se los permite. Sí, el contexto está complicado y no siempre las instituciones generamos las condiciones, las mejores condiciones para que eso pase, ¿no? Eso también es un tema. Jero, ¿vos levantaste la mano, me pareció? ¿O no? Ah, ok, ok. Bueno, yo les iba a decir que en los materiales que tenemos para esta semana, el material de Anijovic, que es una especialista en educación, pero que analiza la perspectiva de las instituciones educativas que miran la diversidad y la heterogeneidad, me parece que son capítulos interesantes para pensar.
Dussel trabaja sobre los analfabetismos o los nuevos alfabetismos que necesitamos y entonces me parece que pensando en el contexto en el que estamos, eso viene bien. Y mi artículo tiene que ver con esto de recuperar el sentido en aquello que hacemos. Eso me parece que nos ayuda a mirar que aún en esos espacios en lo que todo parece tener cierta homogeneidad, no es así. Tendríamos, y pensar en estas propuestas de Perkins y en lo que venimos diciendo de la incertidumbre, tiene que ver con esta mirada sobre lo que es la propuesta de enseñanza. Para la otra semana hay un material que están todos buenos, el de Philip Jackson, les va a gustar, el de las enseñanzas implícitas lo vamos a trabajar particularmente en la clase que viene. Pero el material de Mankowski, que habla sobre el valor de la palabra del docente, me parece que va a ser muy interesante para que pensemos sobre el tipo de intervenciones que podemos tener en los espacios de formación. Y la palabra, hoy hablábamos del poder, del ejercicio del poder, del manejo del silencio. Mankowski hace una investigación sobre el valor de la palabra, del discurso docente, y creo que puede ser muy interesante en términos de lo que podemos provocar en nuestros estudiantes o en las personas con las que nos vamos vinculando. Son materiales interesantes en los que todo el tiempo la idea es que vayamos en un ida y vuelta a pensar en ese ejercicio de espacios de misión, espacios de formación en las instituciones religiosas, en las instituciones educativas vinculadas a la iglesia, que nos permitan como repensar o analizar la complejidad de este contexto en el que nos estamos desempeñando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o comentario más. Bueno, son las 8:10, entonces no sé si para más o menos estar cercanos a los tiempos que tenemos que manejar. La bibliografía está disponible, el tema del foro Ángel ya lo resolvió, así que está el foro disponible. Les recuerdo, vayan completando las distintas actividades, aunque vi que la mayoría ya lo viene resolviendo. Así que bueno, nos veríamos entonces el lunes desde las 7 hasta las 8:30 y ahí vean ya la consigna del trabajo y todo por si quieren empezar a mirar, hacer alguna pregunta o lo que sea para que lo podamos ir respondiendo. Muy bien, si no hay ninguna pregunta ni comentario más, estaríamos terminando. Bueno, muy bien. Bueno, Entonces, profe, muchas gracias. muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias, Gracias, nos profe. vemos. Un Buenas saludo, noches. hasta luego.